Mi nombre es Sandra, mi cargo ahora mismo es llevar el delivery en el restaurante Canalla Bistro y empecé hace 5 años, en el año 2017. Yo empecé en el mundo de la hostelería con Ricard Camarena, me metí directamente con él, ya no está en otro sitio en la hostelería, todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí con ellos. Mi primer puesto en la empresa fue en Habitual, en el restaurante Habitual, entré de friegue. Y dije, vale, va, pues me voy a hacer el ánimo, aunque no haya hecho nunca hostelería, que es más, me entrevistó José y le metí ahí una pequeña mentirijilla. Le dije que sí, que tenía algo de experiencia y tal, y claro, pues para ganarme el puesto de trabajo, ¿no? Pues la verdad que mis primeros recuerdos de las primeras semanas no son muy guays, porque como nunca había estado en la hostelería, nunca había estado en un puesto de trabajo así, de friegue, que al final es duro, si no lo sabes llevar, al principio es duro. Y al añito y medio así me dieron la oportunidad de pasar a la sala. Bueno, me preguntaron, ¿qué te gusta más, Sandra? ¿Te gusta la sala? ¿Te gusta la cocina? Y yo, no, me gusta la sala, me gusta hablar con la gente. Pues en ese momento yo súper feliz porque vi que con mi esfuerzo y mis ganas me dieron la oportunidad de salir de un sitio que realmente no estaba a gusto conmigo misma, quiere decir, con la faena que hacía. El fregar platos era como para mí decir, no, yo tengo que hacer algo más, yo creo que valgo para algo más, y para mí fue una alegría tremenda, vamos, muchas ganas, me dieron muchas ganas de seguir y de seguir aprendiendo. Estuve un tiempo en Coca Loca ahí sola y eso me curtió mucho porque estaba sola, entonces no tenía muchos compañeros en los que apoyarme, tenía pues que sacarte las castañas tú como podías, ¿sabes? Sobre todo con el inglés. El inglés ha sido a mí lo que más me ha costado y lo que más me ha costado aprender, yo creo que porque soy una persona que no he estudiado, no tal, y me daba un poquito de reparo de decir, pues si es que no he hablado inglés en mi vida, es lo que más me va a costar. Pero ya te digo que es que son las ganas. Es que son las ganas que tú le pongas, porque yo jamás me iba a imaginar que podía atender a unas personas en inglés, darles un buen trato, y lo he hecho. Y si quieres, puedes. La verdad que cuando fallo en algo me castigo mucho porque no me gusta fallar. El hecho de venir aquí a Canalla fue porque después de pasar lo del COVID, Ricard decidió abrir el delivery y que nos viniéramos aquí. Tuve la gran suerte de que estando en ERTE me llamaron y me ofrecieron venir aquí a trabajar con ellos, trabajar personalmente, pues yo estuve con José, con Ricard, con Mari Carmen, me dio la oportunidad de conocerlos bien y de que ellos vieran mi forma de ser, el cómo yo trabajo, y me ofrecieron la oportunidad de eso de... Ricard decidió dejar aquí el delivery y me ofreció el quedarme llevándolo, que confiaba en mí, que si quería quedarme aquí con la gente de Canalla llevando el delivery. Y sin duda, vamos, sin duda le dije que sí, porque para mí era otra evolución más, una evolución más. Y la verdad que me sentí muy bien y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y de darlo todo siempre aquí con ellos, que me han ayudado siempre mucho y de eso siempre he estado muy agradecida. Con Mari Carmen también he tenido mucho trato aquí, he hablado muchísimo, le he contado de mi vida personal, me ha escuchado y aún así me han ayudado mucho, han confiado en mí después de saber, pues eso, toda mi trayectoria, todo, y sigo dándolo todo, vamos, sin ninguna duda. Y para mí mi mejor momento sigue siendo ahora, porque creo que sigo creciendo y yo estoy ahora en un momento muy guay aquí en la empresa, la verdad. Pues si tú quieres, si tienes sacrificio, ganas, aquí puedes conseguir lo que quieras. Te acoplan al sitio donde estés más a gusto, donde estés más cómodo. Aquí es una empresa donde te van a ayudar y te van a ofrecer cualquier cosa para que tú sigas subiendo y sigas aprendiendo. A mí me gustaría que siguieran confiando en mí, que con el tiempo me dieran más responsabilidades, porque yo creo y me considero también una persona que he cambiado mucho, que el trabajo me ha ayudado mucho a cambiar mi vida en lo personal y en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Yo la verdad que para nada tengo en la cabeza dejar el trabajo porque estoy muy a gusto, me considero afortunada por estar 5 años seguidos en una misma empresa y lo que te digo, mis ganas de seguir aprendiendo no paran porque me gusta mucho seguir aprendiendo sobre todo.